Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. Hoy estamos transmitiendo a través de el grupo Biblioteca Apologética Católica del hermano Milton Ortiz, que muy amablemente me ha invitado, y este video también será retransmitido a través de mi canal de Rodrigo Calvo. Y bueno, pues quiero saludarlos a todos los que están presentes en este momento, y también pues saludar a nuestro hermano Milton, que tan amablemente me ha invitado el día de hoy. Bendiciones, Milton, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Hola, ¿qué tal, hermano Rodrigo? Hola, ¿qué tal, hermanos que nos escuchan, tanto del grupo Biblioteca de Apologética Católica como del canal de YouTube de nuestro hermano Rodrigo Calvo? Pues hoy hemos querido invitarlo nuevamente, después del tema de la cruz, a tratar otro tema muy interesante para nuestra fe cristiana. O sea, no tan importante para la doctrina, pero sí es algo que para mí se tendría que aclarar, y pues algo de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Es algo muy especial que tenemos preparado, y como siempre digo, hermano, es un gusto estar con usted, una persona pues humilde, una persona que sobre todo tiene mucha sabiduría y conoce mucho de las cosas de nuestra iglesia católica, ¿verdad? Así que es un gusto tenerlo en este grupo, hermano, y nada, bendiciones, un abrazo para usted y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, hermanito Milton. Y sí, es que definitivamente en el protestantismo ellos tienen, ya tienen ataques por épocas, ¿no? Por fechas, ¿no? Entonces en Navidad sabemos que empiezan con el cuento de que el árbol, que no sé qué, que viene el paganismo, y que las bolas significan las cabezas de no sé quién, y que Santa Claus, bueno, eso Correcto. cuentos tienen para cada época del año. Y bueno, el cuento de Semana Así Santa, es. ellos tienen también sus cuentos. Entonces, por ejemplo, el que dicen que los católicos tienen una Semana Santa, pero nosotros los protestantes tenemos una vida santa, y cuentos así, pues que en verdad, pues esta Semana Santa les ha tocado vivirla con nosotros, pero en general los protestantes lo que aprovechan en esta época de Semana Santa es irse a pasear, a viajar, Las o vacaciones, también hermano. las vacaciones o el tiempo para adoctrinar a su propia gente. Lo gracioso es Correcto. que Y de ellos, hecho, algo que me gustaría comentar es, como dice usted, tienen doctrinas para cada época, pero creo que la Semana Santa es la más atacada, ya que dicen, como lo hablamos aquel día sobre la cruz, también empiezan con el cuento de que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Jesús, en fin. Hoy vamos a hablar de uno de esos cuentos y en el nombre del Señor los vamos a refutar. sí, claro, como tú lo dices, ese de que los sacerdotes católicos matan a Jesús. De hecho, cada vez que dicen eso se clavan el cuchillo, porque ellos dicen eso en Semana Santa, pero después de Semana Santa dicen que Constantino fundó la iglesia. Constantino fundó la iglesia en el siglo IV. Entonces, al fin, que los sacerdotes católicos existían en el siglo I, pero Constantino fundó la iglesia católica en el siglo IV. A ver, No plop. sé. Y entonces la gente comienza a darse cuenta de eso, pero, o sea, son las contradicciones que ni ellos mismos se dan cuenta. O sea, por las temporadas, se me imagino que muchos pasarán ignorantemente ese cuento, pero es gracioso ver cómo sus propias mitologías terminan dejándolos en evidencia, ¿no? Y de Así es, hecho, hermano. yo ayer tuve la experiencia de ver una amiga unicitaria de las redes que estaba preguntando: ¿y ustedes por qué utilizan el crucifijo? O sea, Cristo crucificado, si él ya se levantó de la cruz hace 2000 años. Y pues ahí le puse las citas bueno, le puse como 3 citas donde Pablo demuestra que el único evangelio verdadero es el de Cristo crucificado, Así incluso es. incluyendo primera de Corintios, perdón, 1 del 18 al 24, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder y fuerza de Dios. ¿Ok? Así es, hermano. Así es, Oh, hermano. Bueno, y como usted lo dice, ¿verdad? Son cosas que ellos mismos
se las derrumban, y de hecho un video que quiero recomendar bastante es ese que usted precisamente hizo, llamado Mitología Protestante, los sacerdotes católicos mataron a Jesús. Les invito, hermanos, no sé si el hermano lo iba a hacer, pero yo me adelanto, les invito a suscribirse a su canal, que está muy bueno, tiene muy buen contenido. Rodrigo Calvo se llama en YouTube, ahí pueden encontrar ese y otro tipo de videos. Y bueno, hermano, pues hay que dar entrada al tema que vamos a tratar hoy entonces, un tema muy interesante. Vale, hermanito, vale, claro que sí, vamos a entrar entonces en materia. Creo que voy aquí a compartir la pantalla. A ver, permítanme un segundo, voy aquí a cambiar esto, voy a ampliarlo, a ver, permítanme, no, dame un segundito, aquí estoy aprendiendo a usar el StreamYard también. Ya somos dos, hermano. Listo, share screen, está, listo, muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver, voy aquí a ampliarlo. La muerte de Jesucristo fue en Viernes Santo. Entonces, hay que entender dos cosas. Primero que todo, el calendario judío, de algunas vertientes del judaísmo, es netamente lunar, y otras vertientes del judaísmo, como los esenios, y nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, me refiero a los católicos, nuestro calendario es solar. Entonces, hay una transposición de ideas. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que, digamos que los protestantes, cuando utilizan, ellos como hacen la interpretación desde el calendario solar netamente y tienen en cuenta los días como los tenemos en Occidente, pues cuando van a hacer las cuentas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, pues no les da la cuenta. Ellos dicen, no, Jesucristo no alcanzó a estar en 3 días, morir, o sea, estar muerto y resucitar en 3 días, no, él tuvo que haber estado, haber muerto el jueves o el miércoles, otros dicen que el martes. Todos sacan cuentas chistosas, pues, porque en medio de su ignorancia tratan de empatar, y simplemente para tratar de contradecir la Biblia y tratar de contradecir a la Iglesia Católica. Así es, hermano, y esto me gustaría comentar algo antes de, y esto claro lo hacen basados en una profecía que el mismo Jesús hizo sobre su muerte, ¿no? Claro. Donde los fariseos le pedían una señal y él les dijo que este pueblo pide una señal y no se le dará más que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, asimismo el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces ahí ellos piensan que Jesús, al decir que iba a estar 3 días, piensan que son las 72 horas. Sin embargo, Jesús no dijo eso. Jesús dijo 3 días, no 72 horas. Además, fíjense que estaba leyendo, preparando un poquito para este tema, un comentario del hermano Frank Morera, un gran apologeta que también lo recomiendo, que decía que los protestantes piensan que Jesús está leyendo, que Dios está leyendo la Biblia y midiéndola con un reloj, dice. Sí, claro, o sea, no entienden, son literalistas, no entienden lo que es la concepción oriental, ¿sí? De la cosmovisión oriental. Ellos tienen una cosmovisión muy, muy occidental. Entonces, como toda la mayoría de esas sectas nacen en Estados Unidos, pues leen la Biblia con la visión de un gringo, entonces no con la visión de un judío oriental del siglo I, no, con la visión del gringo, y pues ellos creen que eso es así, ¿ya? Pero vamos a entrar a mirar un poquito cómo es que eran los días en el judaísmo, calendario lunar, ¿sí? Cómo se comportaban los días de la semana. Primero que todo, lo primero que hay que tener en cuenta es que algunos dicen, no, es que el sábado, que no sé qué, en el calendario judío no existe el día sábado. Existe un periodo de tiempo, incluso de un año, puede ser un día, o al séptimo día se le llama el Shabbat,
son Shabbat, que significa reposo. No es un día que se llame sábado como tal. Ahí está la trampa y muchos protestantes, muchos adventistas juegan con ese cuento del Shabbat. Entonces, ¿y cómo comienza el Shabbat? El Shabbat no es el día sábado occidental, ese es otro error. El Shabbat comienza el viernes por la tarde, ¿sí? Y termina el viernes del siguiente, comienza el viernes por la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde, y luego termina el sábado nuestro, pues, a las 6 de la tarde. Solo que ellos no le llaman sábado, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. O sea, la Biblia según la cultura hebrea, se les llama primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Nada más. No tienen nombres como en Occidente. Y eso lo vamos a ver un poquito entrando, por ejemplo, a mirar Génesis capítulo 1, la creación, y vamos a ver cómo se reflejan los días ahí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos al versículo 6 de Génesis 1. Vamos al versículo 3. Dice, y Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Ojo, y dice, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. O sea, miren que es distinto. Nosotros contamos el primer día desde por la mañana hasta la noche. Ellos no, ellos dicen, pasó una tarde, comienza por la tarde y luego pasó una mañana. O sea, primero la tarde del día anterior y luego la mañana del día siguiente. Eso es un día judío. Entonces, teniendo como punto de partida esto, vamos a tenerlo ahí en remojo un momentico y vamos a mirar entonces, ahora sí, un poquito la exposición, que es muy sencilla. Mira. Según los evangelios, en Mateo 27, del 1 al 66, en Marcos 15, del 1 al 47, o en Lucas 23, del 1 al 56, también en Juan 18, del 28 Juan 18, 28, hasta lo que es Juan 19 al 42, nos habla de lo que Jesús hizo en el Viernes Santo. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer una lista de lo que él hizo. Fue llevado ante Pilato por la mañana, enviado a Herodes, devuelto a Pilato, fue burlado y golpeado, vio a Barrabás liberado en su lugar, fue coronado de espinas, fue condenado a muerte, llevó la carga aplastante de la cruz por la vía dolorosa, dijo a las mujeres que lloraban lo que sucedería en el futuro, fue crucificado entre los ladrones, perdonó a quienes lo crucificaron, confió a su madre, la Virgen María, a su discípulo amado, que es Juan, aseguró al buen ladrón su salvación, diciéndole que iba a estar con él en el paraíso, dijo sus famosas 7 últimas palabras, las 7 palabras, y gritó y murió. Eso fue a la hora nona, 3 de la tarde del día viernes, equivalente al nuestro. Pero todo esto ya es parte de su padecimiento, de su sufrimiento, de su camino a la muerte. O sea, él ya estaba condenado a muerte en ese periodo, ¿ya? Correcto, y es que, hermanos, si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice que va a resucitar a los 3 días de muerto. Simplemente dice a los 3 días y se acabó. O sea, claro. No nos especifica nada. Es como me gustaría hacer un comentario sobre lo que dijo del Génesis. Cuando Dios dijo, hágase la luz, pues la luz se hizo, y si fue la tarde y la mañana del primer día. Pero, o sea, ahí menciona todo el día, y no creo que Dios se haya pasado todo el día creando la luz, pues, o sea, ahí ya cuenta como, o sea, no dice y después Dios hizo esto, hizo el otro, no, o sea, ya ahí es un día para ellos. Es interesante esto. Y de hecho los días de Génesis ni siquiera son días de la semana, son miles de años, o sea, porque en el cuarto día del Génesis
Dios creó el sol y la luna, con los cuales identificó realmente el día y la noche y lo que era un día. Entonces, formalmente, a partir del cuarto día de la creación, comenzaron a existir los días de la semana. Antes no. ¿Ya? Entonces, hay que entender no había eso. no había distinción entre día y noche. No había distinción. Wow, es interesante esto también. En Génesis 1 se fusionan dos visiones del día, ¿no? O sea, la visión judaica del día, porque habla de la tarde y de la mañana, pero también la visión de los días de la semana que comienzan a existir a partir del cuarto día. Entonces vemos que existen los días de la semana reales, concebidos desde la tarde y desde la mañana, interactuando con días simbólicos que pueden ser 1000 años, miles de años. No hay una época, una fecha determinada para establecer cuánto duraban esos días, que son los días del Génesis, de la creación. Entonces vemos cómo estas dos concepciones de día tan distintas se amalgaman en un solo relato bíblico. ¿Ves? Ahora, así es. Desde el viernes por la mañana ya Jesús había sido condenado a muerte. O sea, ya se sabía que iba a morir. Ya eso se cuenta como parte de su muerte. ¿Me hago entender? Porque no es que lo iban a salvar, no. O sea, ya Pilatos, cuando sacó a Barrabás y dijo, bueno, ¿a cuál de estos dos quieren escoger para que se salve? La gente salió, los judíos dijeron a Barrabás. Y entonces llegó Pilato, se lavó las manos, dijo, yo soy inocente, yo soy libre pues de la sangre de este hombre inocente. Y Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, ni siquiera fueron los romanos los culpables, fueron los judíos los que cargaron con la culpa. Y ellos dijeron, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron matar al justo y dejar libre a Barrabás. ¿Ya? Bueno, parte del relato es que al pobre Pilato le tocó ceder y matar a Jesús por la presión tan terrible que estaban ejerciendo sobre él los maestros de la ley y los fariseos, porque decían, si tú no lo matas, no eres amigo del César. Y pues que un pueblo levantara y dijera que es que este no es amigo del César, era prácticamente condenar a Pilatos a muerte, ¿sí? Bajo una acusación falsa. Entonces a él le tocó ceder ante tanta presión. Entonces digamos que ya teniendo claro esto, Jesús, la muerte de Jesús comienza a contar desde el momento en que a él ya lo condenan a muerte. Y eso se puede decir que es nuestro viernes por la mañana. En nuestro calendario sería el viernes por la mañana, ¿ya? Y ahí comienza su padecimiento hacia la muerte, donde va dejando poco a poco un pedazo de su vida, ¿sí? Desde que comienzan a golpearlo, a ser coronado de espinas, desde que lo ponen a latigarlo y a ponerlo a llevar su propia cruz, ¿sí? Después de que lo crucifica. Todo eso él va dejando parte de su vida, va volviéndose moribundo, ¿ok? Va abandonando la vida. No es como hoy en día que los fusilan, pum, un tiro en la cabeza y se acabó, no. O sea, la muerte comenzaba, la muerte de la persona comenzaba desde el mismo momento en que la persona era condenada a muerte. Desde ese momento ya se consideraba muerto. ¿Ya? Exacto, porque ni siquiera estamos contando, ojo, ni siquiera estamos contando el momento en que Jesús estaba orando en el huerto. ¿Por qué digo esto? Porque ahí incluso sudó sangre, hermano, por Dios. Entonces, ni siquiera estamos contando eso, pues. No, ni siquiera estamos contando eso. Estamos contando el momento en que él ya formalmente fue condenado a muerte. Sí, o sea, correcto. Porque ahí no es como ahora que uno lo condenan y uno puede apelar la sentencia y que la revise otro abogado de instancia superior. No, ahí te condenan a muerte y se acabó. Ya no hay vuelta atrás, usted ya está muerto. O sea, ya empieza su vida a la muerte, que en esa época era dolorosa, como te digo, porque pues, les gustaba ser más bien sádicos y que la gente fuera sufriendo, dejando su vida poco a poco,
y no como ahora que silla eléctrica y se acabó, inyección letal y ¡tum! Murió, o tiro en la cabeza y se acabó. No, era una muerte lenta y dolorosa, ¿ok? Ahora, Así es. mirando ahora los días de la semana, ¿sí? Miramos los 3 días de la muerte de Jesús. Resulta que el primer día, contando los 3 días de Jesús, comenzaría el jueves nuestro, desde las 6 a.m. 6. hasta las 6 p.m. ¿Ok? Ese sería como o sería, perdón, al revés. Creo que lo tengo aquí al revés. Bueno, no importa. Sería desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. el primer día. ¿Ok? Tarde y mañana. Tarde y mañana. Sí, señor. Entonces, digamos que aquí incluimos el padecimiento del huerto, como tú lo dices, el huerto de los olivos, ¿sí? Y comienza desde por la tarde del día jueves, ¿sí? Después de las 6 de la tarde, hasta el día viernes, que sería el día viernes nuestro, que digamos que en los términos judíos iría hasta las 6 p.m., ¿sí? El primer día. Entonces, el primer día, volvemos a repetir, comienza en la tarde del día jueves y termina en la tarde del día viernes. ¿Ok? ¿Sí? Correcto. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, sí. El día. ¿Ok? O sea, digamos, primer día, 6 p.m. del jueves hasta A las 6. 5:59 del viernes, por así decirlo. Correcto, correcto. El segundo día sería, ya después de pasar a las 5:59, pues, comenzaría el segundo día a las 6, o sea, al atardecer del día viernes, ¿sí? Nuestro, viernes nuestro. Sí, del viernes nuestro. O sea, aquí estamos tratando de mezclar dos conceptos Sí, para que sí. vean cómo se juega lo de los días. Ahora, sí, obviamente, entonces sería el segundo día Viernes. comenzaría el viernes al atardecer a las 6 p.m. hasta el sábado, ¿sí? Que es el Shabbat o el séptimo día, hasta el sábado, hasta 5:59. 5:59, perfecto, exacto. Por eso a él, no lo, a él lo corrieron pues para ponerlo en la cueva, porque ya iba a comenzar el Shabbat cuando él murió, o sea, ya era la hora nona, las 3 de la tarde cuando él murió, y tenían que hacer esto rápido antes de que fueran las 6 de la tarde, porque ya después de las 6 de la tarde quedaba prohibido hacer todo, o sea, en 3 horas tuvieron que desclavarlo de la cruz, bajarlo, limpiarlo, llevarlo hasta la cueva, pues que sin estrenar, abrir la cueva, meterlo en la cueva, ungirlo con los aceites y las esencias que se ungían a los difuntos de esa época, luego envolverlo entre las sábanas, ¿sí? Hacer las oraciones y los cánticos de dolor que se hacían dentro de la tumba judía, y luego sellar la tumba. Todo eso en 3 horas. ¿Sí? Eso a duras penas, eso fue ras con apenas. Prácticamente ellos, diría yo, pues en términos así coloquiales, que ellos estarían terminando de enterrar a Jesús faltando 2 minutos para que empezara el Shabbat como tal. O sea, era un tiempo muy preciso, muy justo el que tenían para poder enterrar a Jesús. Entonces, ahí ya vamos en el segundo día, bueno, o sea, lo entierran, comienza el segundo día en el Shabbat, o sea, el viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Y en el sábado, a las 5:59, el sábado nuestro, ya terminaba el segundo día de su muerte como tal. ¿Ok? Correcto. Pero recordemos que el viernes por la mañana ya había sido condenado a muerte, o sea, eso ya era el primer día el que se estaba contando. Ahora, el sábado a las 6 de la tarde comienza el tercer día de Jesucristo en la tumba, ¿sí? Y luego termina
el domingo en la mañana, ¿ok? O el primer día, como dicen los judíos, el día primero, ¿sí? En la mañana. A este periodo de tiempo del domingo en la mañana se le llama Shevatón, ¿ok? O Shabbatón. O sea, es como una especie de microsábado, o sea, es como el despertar del descanso del séptimo día, ¿ok? Y en ese despertar llamado Shabbatón es que resucita a Jesucristo. Y ahí haciendo entonces las cuentas, ahí están los 3 días con sus noches. Ahora, cuando Jesús habla de los 3 días y noches en el corazón de la tierra, no quiere decir que iba a estar como tal enterrado pues los 3 días y las 3 noches, sino que el día judío obviamente se contabilizaba tarde y mañana. tarde y mañana, sí. No se hablaba de mediodía, ni, o sea, de eso no. De hecho, el mediodía judío se le llama la hora sexta, ¿ya? O sea, las 12 del mediodía nuestro, ellos lo llaman hora sexta, porque la contabilidad del día de ellos es totalmente distinta a la nuestra. Y como te digo, la sexta es mediodía, la nona son las 3 de la tarde. Déjame verifico un segundito, permíteme, dame un segundito. Voy a confirmar lo del mediodía porque no me acuerdo si es la sexta o la tercia. Déjame verificar aquí. Porque siempre a veces es sexta, sí señor. Es la sexta. La sexta es el mediodía nuestro y la nona son las 3 de la tarde. Entonces, volviendo al tema, ellos no hablaban de mediodía, ¿sí? No, ellos simplemente, para ellos un día era completo, su tarde con su día, no eran separables, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Jesucristo sí estuvo los 3 días en la tumba como tal, porque no eran días separables, ¿vale? Como nuestra concepción, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosita puedo hablar? Sobre la Semana Santa, pues los protestantes a veces se burlan y dicen, miren, es que ellos ni siquiera saben cuándo celebran Semana Santa, porque unas veces la celebran en marzo, otras veces en abril. Pues precisamente, bueno, nosotros no celebramos fechas como tal, celebramos acontecimientos, igual que en Navidad. Nosotros no creemos que Jesús haya nacido ni el 24 ni el 25, no. Nosotros tenemos algo llamado el calendario litúrgico, que es que durante todo el año hacemos un recorrido por la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento también, y hacemos un recorrido por todo el Antiguo Testamento que dura 3 años. El recorrido del Antiguo Testamento como tal dura entonces 3 añitos. Y esto le llamamos el calendario litúrgico. Y está dividido es por temporadas. Entonces tenemos el tiempo del Adviento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde empieza nuestro año litúrgico. Nuestro año no comienza en enero, nuestro año litúrgico comienza más o menos en noviembre, finales de noviembre, que es el Adviento. Luego viene la Navidad, ¿sí? Luego el tiempo ordinario, Luego seguimos en el tiempo de Cuaresma, seguimos tiempo de Cuaresma, y después de esos 40 días de la Cuaresma pasamos a celebrar lo que es la Semana Santa. Luego pasamos al tiempo de la Pascua, ¿ok? Pascua es el paso de la muerte a la vida, la Pascua de resurrección, ¿ok? El paso de la esclavitud de Israel a su libertad de Egipto,
¿sí? A ser libres de Egipto y a vivir de manos de Dios. Luego este tiempo de Pascua, que son más o menos 50 días, viene el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y luego tenemos otra vez el tiempo ordinario, un tiempo ordinario grande, hasta volver al Adviento. Pero no son fechas como tales, son tiempos litúrgicos. ¿Ok? Ahora, bueno, aparte de del tiempo, cada tiempo litúrgico tiene su color propio. El tiempo ordinario es el tiempo verde, entonces ustedes ven que en esa época los sacerdotes se visten de verde. En Pentecostés el color que representa el Espíritu Santo es el color rojo, ¿sí? En el tiempo de Adviento se visten de morado, ¿sí? Igual que en la Cuaresma, ¿sí? Y en el tiempo de Pascua, que también se utiliza, en la Pascua se utiliza el morado junto con el blanco, ¿ok? Ahora, en Navidad también se utiliza un solo día. Hay un día que se utiliza el rosado, un solo día. Y por último, pues quiero dejar esta reflexión sobre la Semana Santa. A ver, si los protestantes critican que nosotros celebramos la Semana Santa, entonces, ¿por qué ellos aprovechan estas fechas para hacer cosas en sus iglesias? O sea, si ellos no creen en la Semana Santa, pues que se vayan a trabajar, en vez de colgarse pues de la vida litúrgica de la iglesia de Cristo, pues que no, ellos digan, no, nosotros no creemos en eso, nosotros vamos a trabajar común y corriente y a seguir nuestra vida como si nada, pero no lo hacen. Lo que hacen es aprovechar esos días para criticar, para irse de vacaciones, para ver qué mentiras hablan sobre la iglesia de Cristo, ¿ya? Y como les decía, ellos critican el hecho de que no celebremos la Semana Santa en las mismas fechas de un año para otro, pero es que precisamente nosotros tenemos el calendario solar y los judíos el calendario lunar. Entonces, en este aspecto sí tratamos de que empaten, tratamos de empatar el calendario solar con el lunar para que, digamos que celebremos acontecimientos más de tipo histórico. Ok, sin embargo, a veces no casan completamente nuestros calendarios, pero se hace una gran aproximación. O como les digo, a nosotros no nos importa como tal la fecha, sino el tiempo litúrgico. Y pues no sé, eso era como lo que yo quería dejar, pues de reflexión. Pues, ¿tú qué opinas, hermanito Milton? Hermanito. No sé si me escucha, hermano. Sí, ahí te desprendía la cámara. Sí, es que, permíteme. El Ya. problema fue que hubo un apagón aquí, se me fue el internet y hubo una bonita parte que no escuché, pero sí, ya más o menos sé por dónde va. Y como dice usted, a mí me han preguntado lo mismo, de que por qué, y no protestantes, sino los mismos católicos, de que por qué siempre la Semana Santa varía en cuanto a la fecha. Les digo yo, la fecha no es lo que importa es el acontecimiento que estamos recordando, porque, o sea, en la Semana Santa, obviamente Jesús no vuelve a morir por todos nosotros, sino que, o sea, el sacrificio que el Señor hizo, se hace presente en esa fecha que nosotros celebramos. Pero como le digo, no es la fecha lo importante, sino el acontecimiento histórico que eso fue lo que enmarcó, ¿verdad? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que comencé diciendo que es un tema, si bien importante, no es fundamental para la doctrina, porque nosotros en la doctrina que creemos es simple y sencillamente que Jesús murió y resucitó por nosotros. Lo demás no nos importa, cuándo fue, cómo fue. Exacto. Entonces, a lo que venía toda esta explicación de pronto un poquito enredada, donde tratamos de casar el calendario de la semana occidental con el calendario de los días de la semana judíos o israelitas para poder entender un poquito de dónde nace este dilema.
pues nosotros empezamos a contar a partir de que a Jesús se le sentencia a muerte, pues ya como muerto, porque eso era parte de la tradición judía, o sea, como tal, entonces Jesús está muerto desde el viernes por la mañana, aunque fallece como tal el viernes por la tarde, que sería el segundo día. Ay, que no son 3 días exactos. Bueno, nosotros no celebramos fechas, celebramos tiempos litúrgicos y como les digo, hacemos un encuadre a veces de calendarios para poder ajustar bien los tiempos, pero pues no es algo tan trascendental, ¿sí? Que digamos, no, es que Jesús murió exactamente a las 12:58 o 3:01, no, pues que de hecho los judíos eran muy laxos en sus horas, como yo te estaba diciendo hace un rato, a las 12 del mediodía ellos no lo llaman las 12 del mediodía, ellos le dicen la hora sexta, y a las 3 de la tarde, pues como en esa época no tenían relojes, no le decían las 3 de la tarde, sino que más o menos calculaban según la posición del sol y le decían la hora nona, ¿ok? Entonces, ellos, los judíos de esa época, no, tampoco se iban a poner a decir, no, o sea, dicen, murió a la hora nona es decir, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde como tal, ¿ya? Entonces, todo eso es la hora nona. No, no es que, no, la hora nona son las 3 en punto, o son las 2:30, o son la 1:45, no. La hora nona es todo este periodo de tiempo. Y entonces, pues claro, hacer un ajuste exacto a la luz de la Biblia es imposible, porque como les digo, la forma de contabilizar de las horas del día de los judíos es muy distinta a la que nosotros tenemos, porque pues igual tampoco los judíos no tenían, del siglo I, no tenían esa tecnología ni marcaban los días y las horas con ese rigor, pues que lo hacemos hoy en día, que tenemos la tecnología, podemos medir los tiempos con gran exactitud, ¿ves? Y bueno, manito Milton, yo creo que podemos dar el tema ahí por terminado. Y no sé qué más quieras decir. Manito, creo que se le desconectó el micrófono. Por allá hay alguien cantando, no les digo quién es, pero no es Milton. Ya llegó. Ya me escucho. Ya te escuchas, hermanito. Bueno, lo que les estaba diciendo, hermano, es que ya para ir finalizando, lo último que quisiera aportar es esto. Bueno, como usted dice, muchos se confunden que murió martes, pero la mayoría de los que no creen que murió viernes dicen que murió miércoles y resucitó sábado, ¿verdad? Que sí, así es. Pero si se da cuenta, si Jesús en realidad hubiera resucitado sábado, todos tendríamos que seguir la línea que siguen los adventistas, ¿no? De celebrar el día sábado, pero celebramos el día domingo, y eso no viene de nosotros, sino que viene de ¿quién? De los apóstoles, porque dice, se reunían el primer día de la semana para hacer la fracción del pan. El pan. Entonces, ¿por qué? Si Jesús resucitó el día sábado, ¿por qué no se reunieron el día sábado? Claro, exacto, porque nosotros tenemos un nuevo reposo, nuestro reposo ya no es un día, Jesucristo es nuestro reposo. Así es. Él es el que dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados, y yo los haré descansar. Y de hecho, cuando los judíos cuestionaron a Jesús que por qué no guardaba el Shabbat, él les dijo, yo soy el Señor del Shabbat o del sábado. Le estaba diciendo no que era dueño de un día, no, sino que él es el dueño, él es el Señor del reposo. El reposo no nos da un día, eso era del Antiguo Testamento. En Cristo, nuestro reposo, nuestro aliento, nuestro descanso está en Jesucristo. Para los sabatistas, para los adventistas del séptimo día, los judíos mesiánicos, el reposo está en un día. Para nosotros, los cristianos católicos, los verdaderos cristianos, nuestro reposo es Jesucristo. Y Jesucristo, los apóstoles lo celebraron el día de fracción de pan, que es el primer día judío de la semana,
el equivalente a nuestro domingo, ¿ya? Que comienza el sábado de nuestro calendario a las 6 de la tarde, ¿sí? Y termina el domingo a las 6 de la tarde. Por eso, si tú vas a una Eucaristía de 6 de la tarde, te vale por la misa del domingo. ¿Okay? Sí, ya lo he experimentado. De hecho, fíjese que me tocó, le voy a contar algo breve. Un cierto día fui a una Eucaristía el sábado por la mañana. Y resulta que leyeron las lecturas y todo normal. Después, como no sé si usted lo sepa, los hermanos también, yo canto, gracias a Dios, y me invitaron a cantar una misa el mismo sábado de 6 de la tarde. Y resulta que leyeron las lecturas del domingo, del otro que escuché el domingo en la mañana, y a mí se me hizo raro, y lo consulté y me dijo exactamente lo mismo que está diciendo usted. O sea, es increíble cómo nuestra doctrina encuadra con la historia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Claro. De hecho, nuestra doctrina nos invita a mantener como precepto obligatorio ir a misa todos los domingos, pero el domingo nuestro se cuenta desde el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, por eso Correcto. Te digo, desde el sábado a las 6 de la tarde, las misas que se hacen son con las lecturas del día domingo. Si tú la haces, vas a misa a las 5 de la tarde, vas a escuchar misa del sábado, ¿sí? Pero si la haces a las 6 o después de las 6, el mismo sábado, ya escuchas las lecturas del domingo. Así es, hermano. Bueno, yo creo que este tema ya quedó más que aclarado, hermano. Nuevamente, vuelvo y repito, fue una bendición haber compartido nuevamente con usted. Y esto no termina aquí. Si Dios quiere, vamos a continuar compartiendo. Vamos a continuar, hermanos, invitando al hermano Rodrigo Calvo, que no solamente se ha convertido en un apologeta para la Iglesia Católica, sino que también, lo digo con todo respeto, se ha convertido en el terror de muchos hermanos separados, ¿verdad? Entonces, sí. Ha sido un gusto, hermano, haber compartido nuevamente con usted. De verdad que es una bendición, un honor tenerlo como hermano, no solo como hermano, sino como amigo. Y pues, nada, nos vemos nuevamente. Y a los hermanos, vuelvo y les repito, les aconsejo, les exhorto que se suscriban al canal de mi hermano Rodrigo Calvo, en donde encontrarán muchos programas. Entre ellos resalto Mesa Redonda, entre otros, mi teología protestante. En fin, encontrarán mucho contenido que les puede servir para su edificación y para aprender a defender su fe. Así es que, hermano, muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación que le hicimos, y un abrazo. Milton, muchas gracias a ti por haberme hecho la invitación, y qué rico. Ojalá sigamos, pues ya este es el segundo programa, pero ¿segundo o tercero? Ya, segundo. Y ojalá sigamos haciendo más programas, porque conversar contigo es muy chévere, es muy ameno. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, hermanitos, entonces, no sé, pues yo creo que ya nos despedimos. Gracias, hermanito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos y bueno, que viva Cristo Rey. Bye, bye.